Y estamos, Guillaume. Adelante. Listo. Buenas tardes a todos. Estamos en la Alianza Francesa de Lima, en el Perú. Organizamos la mesa 4 del evento Alianzas del Perú por la Amazonía. Y tenemos el honor de tener la presencia del magíster Andrés Napuri de la San Marcos, la doctora María Chavarría Mendoza, doctora profesora emerita de la San Marcos, y la profesora, la magíster Carolina Rodríguez Alza de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, el tema de esa mesa, luego de un día largo, hubo la mesa 1 sobre el estado de la situación en la cuenca del Marañón, luego una mesa 2 sobre el arte amazónico y la última, la mesa 3, sobre las políticas, en las zonas en la zona amazónica. Entonces, la mesa de hoy es distintas perspectivas amazónicas sobre la COVID o el COVID-19 y la muerte. Entonces, iniciaremos en unos segundos con la ponencia de Andrés Napuri sobre las premoniciones Bora, luego el cuento S.E.J. sobre la muerte de la doctora María Chavarría, y luego con Carolina vamos a ver el tema de reincidir en la tragedia Isconagua. Entonces, Andrés Napuri es profesor auxiliar de la San Marcos, tiene un magíster de la Universidad de Oxford, es lingüista y antropólogo, como todos aquí actualmente, y forma parte del grupo de investigación de documentación lingüística de lenguas amenazadas en Perú. Su investigación se centra en la cultura y la lengua del pueblo Bora, así como la gente del centro. Comenzó su investigación con trabajos fonológicos, morfológicos, o sea, la lingüística, sobre la lengua Bora, y más allá de eso ha realizado trabajos etnográficos relacionados con las tradiciones orales, memoria e historia de vida de este pueblo. Andrés, te dejo la palabra. Muchas gracias. Quiero aprovechar, antes que nada, ¿no?, de agradecer por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto poder compartir esta mesa con la profesora Chavarría y con la profesora Rodríguez Salsa. Y bueno, en realidad lo que yo les voy a presentar es un proyecto, ¿no? Algo en lo que seguramente me gustaría profundizar mucho más adelante, que tiene que ver con estas nociones de premoniciones, ¿no? Y de alguna forma, ¿no?, cómo se interpretan ciertos fenómenos, ¿no? Y cómo se relacionan estos fenómenos con la memoria, ¿no? Y con momentos trágicos en la vida, ¿no? Este, particularmente Walter Panduro, que es un hablante Bora y quien de hecho tuvo COVID. Bien, todo esto comenzó en realidad con unas conversaciones que tuve con él, ¿no?, en las que él francamente se mostraba muy preocupado, bien, porque él sentía pues de que algo muy malo iba a pasar, y él lo relacionaba con unas nubes rojas en el cielo, ¿no?, que él en Bora llama Tuspacua, que concretamente es una nube muy específica, que son unas nubes rojas, que además presentan como una suerte de arcoíris medio al horizonte. Y que, digamos, para Walter esto era ya, digamos, evidencia suficiente de que algo muy malo iba a suceder. Y de hecho, para mi sorpresa, conforme he estado indagando más sobre esta idea de esos arreboles, se repiten, ¿no? Se repiten en otros momentos, en otros mitos. Incluso aparece también en algunos relatos como un elemento amenazante. Bien, así que bueno, eso, ¿no? Básicamente me gustaría un poco eh, narrar, contar este testimonio de Walter Panduro, ¿no? Cómo esto se relaciona con
ciertas ideas que él sostiene acerca de, bueno, de malas noticias. Y cómo, de alguna forma, las Tupacua han acompañado, ¿no?, la misma historia y la misma vida de Walter, ¿no? Cómo él recuerda momentos que han sido sumamente tristes para él, y cómo él relaciona esto con estas nubes, ¿bien? Así que, bueno, sin más, voy a leer el texto un poco, ¿bien? Y también, si por ahí me disparo y hablo otras cosas, bueno, manejo el par de relaciones pasadas esto cuando leo. Bien, así que, bueno, empiezo, ¿no? Antes de que la pandemia llegase a este continente, Walter Panduro estaba preocupado. Me decía que algo malo iba a suceder, y esto, francamente, a mí me perturbaba bastante porque nunca lo había sentido, digamos, tan enfático con esto. Todo, según él, estaba indicado en el cielo, ¿no? Las nubes rojas y el arco iris. Él tuvo COVID, manifestó absolutamente todos los síntomas. No quiso tratarse en el hospital, bien, pero sí me consta que tuvo dificultad para respirar, tos seca, fiebre. De hecho, en algún momento incluso eh, ya tenía incluso miedo, ¿no?, de que no pudiera a comunicarme con él. Y él, digamos, en esas conversaciones que tuvimos, ¿no?, hablamos un poco acerca de estas nubes, ¿no?, de cómo sí él estaba tan convencido de que estas nubes rojas estaban relacionadas con la enfermedad. Y él me dice, esas nubes traen un mal presagio. Yo conocí a Walter Panduro en un taller del Ministerio de Educación hace ya varios años. Establecimos una muy linda amistad. Pero la verdad es que también fue un contexto sumamente delicado, porque en el taller en el que participamos, que duró casi una semana, poco más de una semana, al menos 3 niños fallecieron por accidentes en el río, en distintos momentos, ¿no? Jugando, en fin. Y él recordaba muy bien que durante el periodo que se realizaba este taller, ¿no?, estas nubes rojas, ¿no?, estaban también presentes en las tardes. Y él me dice, ¿no?, estas nubes siempre nos aparecen cuando algo malo va a pasar. Según Walter Panduro, ¿no?, los atardeceres son diferentes de los normales, ¿no? Los Tupacua aparecen sobre todo en el horizonte, y las tardes con estas nubes, ¿no?, no son necesariamente algo negativo. Tuspa significa rojo, y Qua es un clasificador, ¿no?, que se señala para mostrar algo que está como una tabla, como una llanura o una meseta. Entonces, en realidad hace una referencia a una suerte de meseta roja que aparece en las nubes. En los mismos relatos que Panduro recoge, advierte que son básicamente una posible amenaza o un enfrentamiento. Para los boras son presagios de gran magnitud, básicamente conflictos entre boras y otros grupos, otras sociedades amazónicas, como pueden ser los Huitoto. Y, digamos, él lo ve como muy estrechamente vinculado con su vida. La Tupacua también ha estado presente en la vida de Walter cuando él padecía una fuerte enfermedad. Él, desde el año 2018, estuvo muy delicado de salud por un mal que en realidad le afectó hace ya un buen tiempo. Y él reflexiona y piensa que también estas Tupacua han estado acompañando esas enfermedades que él ha padecido. Él recuerda también que ese año 2018, cuando también, por ejemplo, fallecieron algunos amigos suyos por otras circunstancias, las Tupacua también acompañaron su luto. ¿Bien? Los recuerdos, digamos, negativos de su vida, ¿no?, están siempre vinculados con estas nubes. Y él, de hecho, recuerda que los relatos que escuchaba de joven también tenían presente estas nubes rojas en sus narraciones. Y él me dice, las abuelas se enfrentaban a los arreboles. Antiguamente, cuando aparecían los arreboles ante las tardes, las abuelas mandaban a todos los niños dentro de la maloca. Ninguno podía salir. Ellas luego salían con sus machetes de fijuayo y sus ollas de barro para enfrentar a los arreboles. Walter entonces comienza a explicarme que en esta historia, ¿no?, esas historias, Tupacua era una suerte de serpiente que se ve en el cielo, una serpiente roja. Y no era una serpiente que los Bora pudieran comer, no era una serpiente que uno pudiera enfrentar directamente, ¿bien? Pero sin duda lo que hacían estas mujeres era amenazar a la
serpiente de ser comida, que era una amenaza, ¿no? Entonces, básicamente la idea era tratar de amenazar con el machete a la serpiente, bien, de que iba a ser cocinada y ser comida. Ahora, eso también es bien importante, bien, porque algo que también realizan los Bora es este deseo de cocinar la tuxpacua, se relaciona también con una práctica de protección. ¿Bien? Algo que también hacen mucho los Bora con la Shushupe, por ejemplo, que es la tacae, es que cortan pedazos de la cola, chiquitos pedazos bocados de la cola de la serpiente, y se la dan al niño, ¿bien? Para que la digiera. Y la idea, digamos, detrás de esto es que al digerir la carne, al consumir la carne, ya el niño de alguna forma es inmune, ¿no?, a ser víctima de la serpiente. Bien, si uno, digamos, consume la carne de la Shushupe, ya la Shushupe no te puede ver. Entonces hubo que la amenaza, ¿no?, de las mujeres Bora contra la Tuxpacua tiene que ver justamente con esta idea, ¿no?, de poder apoderarse, digamos, del poder de esa serpiente. Una vez que los niños estaban dentro de la maloca, las abuelas se enfrentaban a la Tuxpacua con sus ollas. Los amenazaban y ellas golpeaban las olas de barro con sus machetes. Según cuenta, antes, este mal presagio podía ser un enfrentamiento entre clanes. Solá le contaba que las luchas entre el clan Aguaje y el clan Axiote también están presentes en relatos que contaba sobre el conflicto entre los Bora y los Carijona, que es una etnia caribe que habita también en el río Quetá. No lo he comentado y creo que sí debería haber hecho esto antes, ¿no? Y es que, si bien, ¿no?, el pueblo Bora hoy en día, digamos, habita, reside en territorio peruano, ¿no?, a finales del siglo XIX, inicio del XX, habitaban sobre todo en territorio colombiano, ¿no? Entonces, digamos, el territorio, digamos, que recuerdan ellos como un territorio ancestral, de hecho, al norte del Putumayo, sobre el río Caquetá y el Igará-Paraná. Entonces, muchas veces los relatos hacen referencia a Caquetá, al Igará-Paraná, al Putumayo. Esos enfrentamientos no necesariamente son combates, también pueden darse como actos de brujería. Eso sí, los arreboles acompañan la representación de algún peligro para el pueblo Bora. Esta representación del peligro o la amenaza también estaba presente en otras actividades. En la memoria del pueblo Bora no están solo los relatos, se recoge y se materializa en las fiestas, en la historia que se construye con las alianzas con otros pueblos indígenas. Los Bora, como parte de la red de pueblos que conforma la gente del centro, realizan varias fiestas a lo largo del año donde participan otros pueblos indígenas. En estas celebraciones se venden alianzas, relatos y también enemigos. La fiesta del Pijuayo, de hecho, es una celebración Bora donde se despliega el intercambio entre el mundo terrestre y el mundo marítimo. Es de este mundo marítimo donde proviene la fruta del Pijuayo, y de acuerdo con los mitos del pueblo Bora, este fruto es traído al mundo terrestre por el pupunero, que es un hombre sabio para hacer chicha y compartirla entre todos, sean seres terrestres o seres marítimos. Entre los seres míticos, ¿no?, estos seres marítimos, digamos, está también una relación del Tuxpacua como una serpiente aserruchada. En la fiesta del Pijuayo, así como hay varias máscaras que representan a los peces, al pupunero, hay también una suerte de máscara que representa a esta serpiente aserruchada. De acuerdo con Gallé, ¿no?, cantos, danzas y fiestas enteras han sido adoptadas entre la gente del centro. Hay danzas de los Carijona entre las celebraciones Bora y Murú y Minani, así como hay danzas de grupos que son considerados enemigos. También hay representaciones de los malos presagios entre los seres míticos de las fiestas. Estas acciones, con el tiempo, se han ido resignificando, ¿no? Hoy en día no hay enfrentamientos sangrientos entre los pueblos del río Ampillacu, donde hoy en día residen los Bora y los Huitoto, los Murú y Minani. Tampoco se celebran todos los rituales que en algún momento existieron. Aunque estos cambios tengan un tono nostálgico para Walter, quien, como podrán sospechar, le encantaría que todas las fiestas se celebren, que todo sea, por así decirlo, como antes. La señal de alerta de este relato o de estos mitos de alguna forma están presentes para él. Ver este arco iris entre las nubes rojas le revela cierto tipo de conocimiento que pertenece a su familia y a su clan. No es que esta serpiente mítica vaya a desaparecer en los rituales. Más bien, estas señales en el cielo ahora se vinculan con otros enemigos que acechan a los pueblos indígenas, en este caso las enfermedades. Para Walter Panduro, la Tuxpacua que vio a inicios de este año, que provocó tanta preocupación en él, fue el presagio de esta pandemia que ahora nos afecta a todos.
La enfermedad foránea, este coronavirus, es ahora el nuevo peligro para el pueblo bora. Como señalé al inicio, ¿no?, de esta breve nota, parte del miedo de Walter por asistir a un hospital es que él está convencido de que ese lugar no es seguro para él. Y, digamos, tiene sus razones, ¿no? Esta actitud, digamos, la presiento en él desde el primer día en que lo conocí. Él es reacio a tomar pastillas, siempre trata sus dolencias en las zonas lumbares con hierbas que él mismo conoce. Digamos, él domina, ¿no?, francamente, un montón de conocimientos que a mí me gustaría en algún momento aprender. Pero pese a la confianza que él tiene en estas hierbas, hay enfermedades, ¿no?, que, digamos, exceden ese tipo de conocimiento y que sin duda ocupan un lugar importante en la memoria del pueblo bora desde la época del caucho. Las enfermedades traídas por los caucheros son la principal causa de las pérdidas humanas durante esos años de esclavitud. Así, la muerte aparece estrechamente vinculada con la presencia de estos nuevos objetos en el bosque y con ellos también nuevos presagios de malos acontecimientos. En Bora, y eso lo digo constantemente, pero francamente es un asunto increíble de cómo se componen estas palabras, ¿no? La palabra para designar patrón o bien el cauchero se compone de dos partes. Año, gallinazo, también puede ser disparar, depende, o sea, se diferencian por tono básicamente. Y muna, que es enemigo. La palabra enemigo, bien, si se revisa con detalle, deriva básicamente de una mala persona que dispara, ¿no?, un ser monstruoso que dispara. En los testimonios de la época del caucho son los Añuna quienes traen la muerte con sus abusos contra la población indígena. Entre esos abusos se destacan muchas veces hogueras donde quemaban vivos a quienes se rebelaban contra ellos. A ese tipo de crímenes se le suma la reducción violenta de la población por unas enfermedades para las cuales los bora, y en general todos los pueblos indígenas de la Amazonía, no poseen las defensas necesarias. De por sí, la idea de una enfermedad externa que provenga de la ciudad es razón suficiente para sentir angustia. Hoy en día, este escenario desolador sigue presente. El recuerdo de la época del caucho ha sido transmitido desde hace relativamente poco por las personas mayores de las comunidades. Walter Panduro creció escuchando las historias que le contaban en su casa sobre los abusos de esos años. Con esas historias crecieron también otras ideas sobre los Añumuna o también los enemigos que disparan o bien esos gallinazos. Los gallinazos, dice Walter, ¿no?, también saben dónde está la enfermedad. Ellos vuelan sobre la casa donde algo malo va a suceder. En los días que sucedieron tras su mejora de la COVID, Walter Panduro me mostraba videos de gallinazos volando sobre ciertas casas, incluso volando cerca del hospital. Estos vuelos de gallinazos eran para él otro tipo de presagio, no un presagio que él vincule con algún ritual bora, más bien un presagio que relaciona con la herida que queda en su pueblo tras la violencia del caucho. Y me dice, ¿no?, Walter me explica, ¿no?, que esta referencia a las fogatas, a los caucheros, a los gallinazos, ¿no?, de alguna forma están presentes en los gallinazos que me rodean, ¿no?, que están buscando los restos de carne, los restos de comida. Esa asociación quedó marcada en las historias que él escuchaba desde joven. Walter desconfía de los hospitales porque ahí están las enfermedades, las mismas enfermedades que disparan a su pueblo. También desconfía porque luego queman los cuerpos y sobre todo desconfía porque no quiere estar cerca de donde huelen los enemigos. Básicamente esa es un poco la reflexión todavía en proceso, en camino. Muchas gracias, Andrés. Entonces, a ver, doctora María Chavarría tiene unas preguntas. Debe prender su micrófono, por favor, doctora. Abajo a la izquierda. Bueno, me gustaría, muy interesante el relato que las vivencias que ha descrito Andrés. Me gustaría saber si ese señor Walter Panduro es el mismo profesor sobre el cual él y otros colegas escriben una biografía o algo parecido en la Católica, si es un profesor bilingüe. De hecho, es otro profesor, Bora. Hace un par de años editamos con unos colegas de la Universidad Católica la historia de vida de Hilario Díaz Peña. Okay. Hilario Díaz Peña, digamos, es un profesor Bora, pero él trabaja en una comunidad shipibo. Y él domina el shipibo y la yánica también.
pero Walter Panduro, de hecho, sí participó en ese proyecto, pero como traductor, ¿no? Walter, sí hay algo que a mí me parece alucinante en él, es, en general, en muchos miembros del pueblo ahora es que son, bueno, multilingües, ¿no? O sea, hablan al menos 2, 3 lenguas sin mucha dificultad. Y, bueno, Walter ayudó mucho con la traducción del testimonio de Hilario Díaz Peña. Gracias. ¿Otra pregunta, doctora María? No sé si no va a preguntar Carolina o después Sí, pregunta Carolina. entonces voy a pedirle de apagar su micrófono y vamos a dejar la palabra a Carolina si tal vez tiene una pregunta para Andrés. Gracias. Sí, Andrés, a mí me parece muy interesante cómo se vincula, ¿no? Digamos, esta realidad, esta situación del pueblo Bora con algunas de los pasajes míticos que ellos tienen, ¿no? Y que son como un marco conceptual para comprender cuál es la situación actual. Aparte de este relato que nos comentas, no sé si hay alguna otra referencia que pueda ser como interesante vincular, además de la que ha compartido Walter, ¿no? Si tal vez alguna otra persona ha podido compartir algo más. Sorry, que me apareció una ventanita ahí que no me dejaba desbloquear el mute. Bueno, para ser bien honesto, hay varias reflexiones acerca, de hecho, sobre los gallinazos, ¿no? Sobre eso es algo que me gustaría también profundizar. Hay algo también, y bueno, ¿no? Yo creo que también se desprende bastante por la misma actividad de los gallinazos, ¿no? De ser animales de carroña, pero sí hay presencia, digamos, en historias, ¿no? De los gallinazos como también elementos, pues, negativos, ¿no? Que son un mal presagio, y también esta vinculación, ¿no? De los gallinazos con gente externa, ¿no? Gente que no sea indígena, también parece ser bastante consistente, ¿no? O sea, hay también esta idea de que los gallinazos llegaron con, ¿no? Con los caucheros, llegaron con misioneros incluso, ¿no? Entonces, eso también es algo en lo que me gustaría quizá revisar un poco, ¿no? Cómo de pronto esta ave, ¿no? Se ve como un elemento foráneo y cómo se relaciona eso con la misma historia, ¿no? Y en la época del caucho, en cierta forma. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Entonces vamos a pasar a la ponencia de María Chavarría. Voy a presentarla, pues. Entonces, se trata del cuento Eseja del Venato Tocué, si yo pronuncio bien, por donde nuestros viejos antiguos se han ido. Ma Eseja Ichikiana Podi Iyapa. Espero que la pronunciación esté bien. Entonces, la doctora María Chavarría Mendoza, como lo he mencionado, es profesora emerita de la San Marcos. Tiene su doctorado de la Universidad de Minnesota. Especialista en lengua eseja, ha contribuido a la oficialización del alfabeto de esa lengua y como resultado de varios años de trabajo interdisciplinario y donde combina tanto la lingüística y la antropología lingüística, publicó en 2002 un libro que se llama Eshawa Kwana, Sombras o Espíritus, Identidad y Armonía en la Tradición Oral Eseja. Este año presenta la segunda edición de este libro que les invitamos a leer y comprar y también hacer sus donaciones para apoyar a la comunidad de Condorcanqui en la cuenca del Marañón. Ana María. María. Ya. Muchas gracias. Primero agradecer la iniciativa que ha tenido la Alianza Francesa y los gobiernos de Francia y Bélgica para hacer un llamado a la comunidad internacional para que tomen en cuenta de qué manera están afectados los pueblos indígenas en esta pandemia que es mundial y que si bien es mundial, ataca de una manera diferente y con menos disponibilidad de defensas a los pueblos indígenas y particularmente a las poblaciones amazónicas. Bien, el relato que presento hoy en día es muy antiguo
es bastante extenso, tiene aproximadamente 19 episodios, pero pueden ir variando cada vez que se cuenta. Esto incluye episodios más recientes, tal como lo señala Andrés. Quizás sería importante ver qué nuevos elementos ingresan ahora en los relatos, en la tradición oral después de COVID. Evidentemente que hay una concepción diferente a la que nosotros los occidentales tenemos de lo que es el COVID y de lo que es en general una pandemia. A los pueblos indígenas amazónicos han sufrido muchas pandemias y esta es una de ellas. Lo que pasa es que la memoria es muy frágil. Sin embargo, uno de los repositorios más importantes para mantener la memoria colectiva es la tradición oral. Este relato en realidad no es un cuento, es un mito de retorno y fue publicado por primera vez en 1975. Fue la primera vez que se expuso en un diario nacional la existencia de la nación Eseja, que es un pueblo que vive en Madre de Dios y también vive en Bolivia. Luego fue revisado en 2011 y cambiaron los elementos que se habían contado inicialmente. El relator sigue siendo el mismo, el señor Roberto Macías Segue, que es ahora un médico vegetalista y que ha contribuido de manera muy importante a defender a la población de la comunidad nativa de Infierno cuando empezaron a producirse los primeros síntomas de esta enfermedad. Según dicen los Eseja, el contagio les ha llegado por la frontera mucho más rápido que si hubiera venido desde Lima, por la frontera boliviana. No voy a, obviamente, por respeto al público y a los colegas, no voy a tocar los 19 episodios, sino he hecho una selección de aquellos que realmente deben ser tomados en cuenta para entender, para comprender cuál es la reacción de los pueblos indígenas ante esta pandemia actual. Voy al relato. El argumento es el viaje que hace un muerto al otro mundo. El otro mundo es concebido como un río y ese río se llama Cuejana. Incluso la traducción de Cuejana es río que está al otro lado de, en la otra banda, un río que está en la otra banda. En esta oportunidad he seleccionado solo algunos episodios con el fin de presentar aspectos que podemos discutir más adelante, que nos van a dar una idea de cuál ha sido la respuesta que han tenido los pueblos indígenas y la que van a tener que tomar en cuenta para luchar contra esta pandemia. El pueblo Eseja tiene una filosofía acerca de la vida, la enfermedad y la muerte principalmente. Un Eseja no solo debe vivir bien, sino también morir bien. Y para ello debe conocer este largo relato. Obviamente que el hecho de morir bien en esta situación de pandemia no es la más adecuada a sus creencias. Todos tenemos un cuerpo, Oyami, y un espíritu, Oishawa. La muerte implica el abandono del cuerpo y es ahí cuando los Emano o Emanocuana, los muertos, inician esta larga travesía. En el relato se enfatiza que la naturaleza y lo que nos rodea debe ser conocido y apreciado durante la vida, pero también reconocido durante la muerte. Todavía no estoy analizando el relato, estoy haciendo una introducción, ya lo voy a detallar con las imágenes. En el relato decía que la naturaleza y lo que nos rodea debe ser conocido y apreciado tanto en la vida e igualmente durante la muerte. De tal manera que aquí van a aparecer todas estas informaciones. Todo lo que existe tiene dueños o edosiquiana. Los edosiquianas son los dueños de árboles, de ríos, de cocha, pero también de efectos meteorológicos, como por ejemplo el calor, el frío, el viento. Todo eso está bajo el control de los edosiquianas, equivalente a madres de la naturaleza en otros pueblos. En este caso se llaman edosiquiana.
y no son femeninos. Bien, cuando hay también una normalidad en el viento o en el calor, un comportamiento errático, esto también está controlado por los Edo-Sikiana. Pero cuando es que los Edo-Sikiana actúan y alteran estos elementos climáticos en la vida de los indígenas, cuando los mismos indígenas cometen acciones contra la naturaleza. La enfermedad. ¿Qué cosa es una enfermedad? Eso es muy importante. La enfermedad okianés se explica como el resultado del maltrato hacia la naturaleza, pero en la naturaleza también están comprendidos los seres humanos, porque no hay una oposición entre hombre, humanos y naturaleza. Ellos forman parte de una simbiosis. En el relato se verá la actuación del muerto y de los muertos también, junto con los Edo-Sikiana, y también elementos del paisaje que son descritos con mucho detalle y que interactúan con el muerto a lo largo de todo el mito. Hay encuentros con la boa, hay encuentros con los lagartos, hay encuentros con las garzas que están en los ríos, hay encuentros con los tigres, con las boas, con el calor, con el exceso de calor y con el frío. El calor y el frío que son naturales de allí, dice el relato. Estos elementos son reconocidos, pues forman parte del concepto de territorialidad, que es parte de la identidad de los pueblos indígenas y que ha tenido un rol importante en esta situación de COVID reciente, pues los mismos indígenas son los que han cerrado sus territorios y han sabido por dónde cerrarlos. Un hecho que ha sido totalmente ajeno al Estado. Han sido las mismas poblaciones indígenas las que, conociendo su territorio, han visto de qué manera se pueden proteger. El aislamiento es otra de las medidas que tiene que ver con el territorio y muchas poblaciones lo han hecho. El paisaje, entonces, es inherente al amazónico y aparece en todas sus expresiones artísticas. La tradición oral es una de ellas. Otro factor es la salud alimentaria y la reciprocidad, pues no tener acceso al agua o alimentos en buen estado solo puede producir caos y muerte. En el caso de Madre de Dios, el envenenamiento que se ha hecho a los ríos a través del mercurio es uno de los factores que ha tenido que ver con la pérdida de salud alimentaria de la gente. No es posible pescar en el Tambopata o en el Madre de Dios de la misma manera que se hacía antes. Otro aspecto importante que se va a mencionar en este relato es que la muerte puede tener dos orígenes. Puede ser de muerte natural, producida por los Edo-Sikiana, en respuesta a una actitud amoral de los humanos, y esto va a producir entonces los desastres que se van a describir a lo largo del relato. Y la otra posibilidad es la muerte proveniente de blancos. Recordemos que las primeras pandemias que probablemente han sufrido ellos, a los pueblos indígenas de la Amazonía, ha sido cuando han venido los misioneros y detrás de ellos los colonizadores. Esto ha sido representado no solamente en pintura, sino también está presente en la memoria colectiva de los pueblos, de la misma manera que ha descrito Andrés los sucesos, digamos, más recientes, que son los del caucho. Bien, entonces vamos a ver aquí que los muertos van a estar preguntando continuamente al muerto que va en camino al Cuejana, ¿cuál es el origen de su muerte? No queda duda de que esta pandemia la hemos traído los de fuera, nosotros, y es nuestra responsabilidad hacer algo para que los pueblos amazónicos la enfrenten
en mejores condiciones y no con el abandono y el maltrato que hoy sufren. Bien, los Ecija también van a mostrar en este relato el concepto de identidad. Hay una evidente identidad con el territorio, con el paisaje. El paisaje forma parte no solamente de la oralidad, sino también de la memoria colectiva que tienen los Ecija de su entorno. Y esto se va a ver claramente en el relato. Los Ecija están divididos en Batsaja o Huijo, dos mitades de las cuales ya ahora se está perdiendo este concepto. Según sea Batsaja o según sea Huijo, el muerto tiene que saber optar por uno de los caminos que señala el árbol de la castaña y caminar a paso lento o corriendo en una misma dirección durante una travesía cuya duración se desconoce. Algunos dicen que puede ser 1 año, como pueden ser 5 años. La cosa es que saliendo en determinado punto, a lo largo de toda la travesía, van a regresar a un lugar de origen, que es el lugar donde reposan sus paisanos, sus parientes fallecidos, sus amigos, todos aquellos paisanos que conocieron en la vida para ya no separarse jamás de ellos. Se les dará una casa, una chacra para que la cultiven y nunca más volverán a moverse de ese lugar. Después de todo, tal como concluye el relato, ¿a dónde más ya puedo morir? Acá tenemos entonces la fotografía de Roberto Macías en el año 1980. Él ahora es un médico vegetalista, conoce muy bien las plantas y ha sido formado por el colectivo ñape, por el colectivo que se formó en el centro ñape para precisamente capacitar a los pobladores de Madre de Dios en vista de que había demasiada muerte, demasiada mortalidad infantil y la población estaba descendiendo. Felizmente, esta organización que se llamó AMETRA y que capacitó a estos maestros vegetalistas con la participación de médicos shipibo en una acción evidentemente intercultural, ha dado los resultados y ahora hay más médicos vegetalistas en Tampata. ¿Paso yo o pasa usted? La siguiente imagen. ¿Podemos seguir pasando? Ya. La ilustración es un poco el resumen de todos los eventos que pasan los Ecija, los muertos, cuando empiezan el camino hacia el Coijana. Y dice, por donde nuestros viejos antiguos se han ido, vamos a ir después de morirnos. Por donde los muertos se han ido, nosotros vamos a ir corriendo. El espíritu de nosotros, o sea, el Eshawa, que había permanecido, no andará igual. Uno va a ir despacio, a paso lento, bien lento, corriendo, corriendo, vamos a irnos. Siguiente, por favor. Y empieza el relato prácticamente con un elemento del paisaje que es conocido por todos. Si alguien ha conocido el bosque, el monte, se habrá dado cuenta de que lo más evidente dentro del paisaje, un elemento que destaca, es el árbol de castaña. Allí vamos a ver el camino, allí uno va a detenerse. En el árbol del castaña, allí uno va a detenerse. Allí el castaño que nuestros viejos antiguos han cortado, vamos a llegar a ver. Siguiente. Tenemos entonces en una parte del relato, ya cuando están pasando el árbol de castaña, se van a plantear la disyuntiva de 2 caminos diferentes. Este camino que va hacia donde sale el sol, este camino es de los huijos. Este camino de los huijos está muy echado. Este camino echado es muy chico. Este camino va hacia donde el sol se oculta. Este camino va hacia donde el sol se oculta. Allí es donde van a ir los Batsaja. Ese camino muy chico es allí. Tú que eres Batsaja, lo verás.
allí acuérdate. Esto es fundamental para los Eseja, el saber si son Batsaja o si son Huijo, porque si no lo saben, evidentemente no van a poder llegar al Cuejana en el tiempo considerado. Siguiente, por favor. Veamos. Pasan muchos episodios. Se encuentran con una sachavaca, se encuentran con una garza, pero es seleccionado esta en donde aparece un boquichico. Un boquichico es un pez que es muy conocido por todos y es muy fácil de obtener. De allí uno va a llegar a ver el lugar que nuestros viejos antiguos hicieron aparecer para que nosotros lleguemos a comer el boquichico. Allí nosotros cambiaremos ese boquichico por un boquichico asado, para que puedan comerlo los otros muertos cuando vengan. Evidentemente, aquí hay un principio de solidaridad. No se puede coger el boquichico, coger todos los boquichicos que están ahí y seguir en la ruta. Uno tiene que dejar para que los otros muertos puedan comerlo cuando vengan. La solidaridad alimenticia es uno de los elementos que se está viendo en estos momentos de COVID con las famosas ollas comunes que se está llegando a difundir por todas las ciudades en vista de que carecen de alimentos por el aislamiento, por las restricciones de movimiento que tienen hoy en día. Siguiente. Cuando el muerto empieza su viaje, no puede ir desprovisto de las cosas que forman parte de su identidad cuando era vivo. Unas son las kushmas y las otras son las flechas. El pueblo de Ceja ha sido un pueblo guerrero que ha sido el terror de muchos pueblos de la familia Tacana en Bolivia e incluso de los Jaracumbut en Perú. Nosotros llegaremos donde nuestros viejos antiguos están. Allí llegaremos a verlos. Nuestras kushmas, bien deshilachadas, viejas estarán. Y sin kushmas desnudos llegaremos a descansar. Siguiente. El viento. Beni, el viento que trae el friaje. Beni, la palabra es ceja, que también sirve para llamar a una provincia o a un departamento nuestro. No tengo muy claro en Bolivia. El viento que trae el friaje. Allí dicen que el viento que es natural de ahí llegó a ver las hojas de la topa blanqueándose, las hojas de cetico blanqueándose. Allí dice que así dijo el viento: yo he venido por donde tú vas a irte. Haz que ellos, los muertos, sientan el frío. El friaje, el exceso de frío, es producto también de pandemias como las gripes, como la tos convulsiva que anteriormente ha asolado y ha hecho que mucha gente muera en el pasado. ¿Pasamos? Ya creo que esta pregunta se va a repetir varias veces y solamente he seleccionado 2 ocasiones. ¿Con qué enfermedad te has muerto? Allí el Dosiquiana silbó. Los Dosiquiana así dijeron. Así en silbos le dijeron. El muerto así le preguntó: ¿para qué tú me estás silbando? ¿Con qué enfermedad te has muerto? Pregúntele Dosiquiana. Yo a ti no te he comido. ¿Con qué enfermedad te has muerto? Con enfermedad de gente blanca, seguro te has muerto. El muerto así dijo: cállate, que muy dolorido estoy yendo. Y el Dosiquiana le replicó: no llores la mala suerte que has tenido. Bueno, y esto es algo que ya había mencionado al comienzo, la famosa disyuntiva de que no solamente basta morirse, sino saber con qué tipo de enfermedad se ha muerto. Si muerte natural o muerte de blanco. Bien, pasemos. Aquí una referencia a cómo se organizan los mundos. El mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo dentro del agua, dentro de la tierra. El tigre de arriba versus el tigre de abajo.
Allí llegó a ver el muerto a los tigres que echados allí estaban. Allí van a salir a comernos. Allí bien despacio debemos ir yendo. ¿A cuál de los dos que está echado debo matar? Preguntarán los muertos. A este que está echado arriba voy a matarle primero, dijo uno de los muertos. Allí al que estaba echado lo mató. Después de matar al de arriba, al que estaba parado en la tierra lo mató. Pasamos y yo creo que estamos por terminar. Nuevamente, cuando ya han pasado una serie de peripecias, ha pasado lo de los tigres, ha pasado lo del lagarto, lo del viento, lo del exceso de calor, ya está llegando al Cuejana y salen otros muertos a recibirlo. Pero ¿cómo lo reciben? Con un enfrentamiento, que es una memoria de todas las peleas y guerras a las que se han visto expuestos los Eseja, precisamente por sus territorios. Allí uno va a llegar a ver al primer muerto y el muerto le va a preguntar, ¿con qué enfermedad te has muerto? El muerto te va a preguntar, con enfermedad de gente blanca, seguro me he muerto. Por eso, por donde están los hijos de otros, me estoy yendo. Y finalmente, creo que ya viene, este es el final, ya ha llegado al Cuejana, y le van a preguntar previamente, hijo de quién eres, quién ha sido tu padre, con quién has vivido, porque las relaciones de parentesco no solamente existen en esta vida, sino se prolongan hasta el otro mundo, que es el Cuejana. Muy feliz estaré con mis padres, con mi madre, con mis hermanos, con mis hermanas. Allí una casa para que esté le darán, y así dijo el muerto. Hasta acá nomás, hasta aquí nomás seré. ¿A dónde más puedo morir? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, María Chavarría. Muchas gracias. Tal vez Andrés tiene una pregunta. Más que una pregunta, un comentario, profesora Chavarría, la verdad es que he quedado fascinado con estos temas del territorio y las direcciones con el este y el oeste, que francamente me ha parecido muy, muy interesante. Solo quería señalar eso, ¿no? Cómo esta suerte de consistencia, ¿no? En que uno va hacia donde el sol se oculta, hacia el oeste, cómo se tiene muy presente, ¿no? De dónde viene el friaje, para el caso del Beni, ¿no? Incluso, ¿no? Lo de arriba abajo con lo de los tigres, es como que estuvieran flanqueados por todas partes. Y de hecho, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, para el caso de los Bora con los Tupacua, en algunos relatos, digamos, más viejos, documentados en los 80 más o menos, ahí, digamos, hay también esa presencia del oeste como, o sea, que los Tupacua aparecen al oeste, ¿no? Eso, por ejemplo, aparece en Razón. Entonces hay como que también, ¿no? Consistencia de entenderse en el territorio, ¿no? Tener muy, muy claro el territorio. Y me parece muy valioso, ¿no? Que sea así en este relato, ¿no? Me parece bien consistente. Bueno, toda la organización espacial es apasionante porque todo o es arriba o es abajo, o la izquierda, por ejemplo, es solamente, las manejan los Edo-Sikiana. Los Edo-Sikiana solamente pueden ser atacados si alguien los flecha por la izquierda, o sea, la izquierda, la derecha, lo de arriba, lo de abajo, y yo creo que en la cultura ahora esto mismo va a aparecer, porque si uno no tiene un sentido de la orientación y un dominio del territorio, no puede sobrevivir, definitivamente. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés y María Chavarría. Carolina, tal vez. Observaciones, comentarios. Y también, Coca, me pareció muy interesante, bueno, volver a leer, a escuchar esta historia tan importante entre los SEJA. Y particularmente, ¿no? En este contexto de la pandemia y de tantos fallecimientos que estamos viendo en los pueblos indígenas de toda la Amazonía, me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo es que las muertes están asociadas a ciertas enfermedades que pueden ser identificadas tanto
digamos, como enfermedades que puede contemplar el pueblo ceja, pero también enfermedades de los blancos, ¿no? Y esta es una recurrencia, ¿no? Que aparece pues en las memorias de los pueblos indígenas, en sus mitos, ¿no? Entonces eso es algo que me parecía muy resaltante, ¿no? Este conocimiento de poder discernir, ¿no? Entre los diferentes tipos de enfermedades y claramente asociar unos a los foráneos, a los mestizos, ¿no? A los no indígenas. Solamente me faltó, gracias Carolina, tú ya lo has leído porque gracias al trabajo de Carolina y de otros colegas que trabajaron en el Ministerio de Cultura, esto se publicó por primera vez en ese libro que sacó el Ministerio de Cultura. Pero lo que no he podido aclarar, por ejemplo, y que me parece importante, es que enfermedad de blanco también significa a morir por arma blanca, o sea, por arma, no por arma blanca. Arma blanca viene a ser la escopeta, el rifle, quiere decir no muerte por flecha, que es una muerte natural, el morir flechado, pero muerte por escopeta se considera a muerte de blancos también. Gracias, Carolina. ¿Y ahora? Ahora te toca a ti. Gracias. ¿Sí? Ok. Les saluda alguien de Brasil, José Pue, de la comunidad Puyanawa. Entonces, seguimos ahora con Carolina. Carolina es magíster, ¿se escucha así? Es magíster de lingüística y de antropología. Es investigadora en el grupo de antropología amazónica y docente en la sección de antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado bastante con los Isconaguas y también es una especialista de la tradición oral, ya que los lingüistas deben meterse en la cultura, entonces tienen también el deber de conservar, grabar toda esa tradición. Escuchamos a Ana Carolina Rodríguez Alza. Bueno, muchas gracias también a la Alianza Francesa por la invitación. Me parece que este evento es bastante oportuno para continuar apoyando a los pueblos indígenas de la Amazonía, recaudando financiamiento para ellos. Antes de comenzar mi presentación, creo que es importante mencionar, ¿no?, que acá estamos reunidos, pues, no solamente investigadores, ciudadanos, sino también personas que estamos cerca por nuestro trabajo, por nuestro compromiso, estamos cerca a los pueblos indígenas y de manera muy particular a sus lenguas, ¿no? Entonces quisiera recordar de manera muy especial, ¿no?, a dos personas que han fallecido, que eran guardianes de las lenguas indígenas por las que hemos venido luchando durante tantos años y que, bueno, han sufrido una pérdida irreparable, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la señora Hilda Guanari, ¿no?, del pueblo Cocama, ¿no?, que participó arduamente en la revitalización de la lengua. Hablo también de la señora Amelia Guanakiri, del pueblo Magua, ¿no?, que falleció también hace algunos meses y deja una pérdida irreparable, ¿no?, para la revitalización del Omagua. Y finalmente, ¿no?, bueno, entre muchas otras personas más, al cacique Aritián en el Brasil, ¿no?, uno de los últimos hablantes también de la lengua Yagualapiti, ¿no?, que se habla en el Xingu. También quisiera mencionar que mañana vamos a conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no?, el 9 de agosto. Sin embargo, va a ser una conmemoración sumamente penosa por todas las pérdidas que se vienen teniendo los pueblos indígenas, ¿no?, alrededor del mundo. Y de manera muy especial quisiera aprovechar este espacio y esta presentación en realidad para hacerle un homenaje a una de mis maestras Isconagua, Vivian Wynn, quien es pues una de las personas que ha llevado la batuta de la revitalización lingüística y cultural del Isconagua, y además de manera muy concreta, porque en este contexto de pandemia se contagió de COVID, y las producciones, las cosas que yo he escrito, las cosas que yo he dicho, incluso esta presentación, intentan sumar, ¿no?, a la lucha de los derechos del pueblo Isconagua y sobre todo en esta pandemia porque hemos requerido sobre todo la atención de este pueblo.
A propósito también del saludo que he escuchado de José Pué de Brasil, quisiera extenderle un saludo también a todo el pueblo Poyanagua, que de algún modo está vinculado pues con esta bonita familia Isconagua, así que si ellos están también presentes desde Brasil, les mando un fuerte saludo. Entonces, bueno, comenzaré. Esta presentación, ¿no? Intenta un poquito hablar sobre las enfermedades del pueblo Isconagua y algunas reflexiones a partir de estas sobre la COVID-19. Entonces voy a ir leyendo un poco un texto que tengo por acá y explicar también un poco sobre la situación que también aconteció entre ellos. Probablemente, ¿no? Fueron los objetos los que trajeron las enfermedades entre los Isconagua. En ese tiempo, ellos todavía habitaban las cabeceras de los ríos Utuquinía y Abujao, ¿no? En la zona de Lucayali y muy cerca a la frontera con el Acre, Brasil. Fue en ese mismo territorio donde ellos volvieron a notar la presencia de estos foráneos a los que les llaman en lengua indígena nahuas. En algunas oportunidades, ¿no? Cuando los Isconagua salían en grupos familiares de su maloca principal y recorrían largas distancias para rozar, por ejemplo, chacras, ¿no? Los escuchaban, ¿no? Como que a cierta distancia. Los escuchaban no solamente a ellos, sino escuchaban también, por ejemplo, los sonidos de disparos que ellos hacían al aire. Algunas otras veces los veían, por ejemplo, cortando madera, y de hecho por eso es que los recuerdan refiriéndose a ellos como madereros. Sin embargo, entre los Isconagua, pues había un grupo de jóvenes hombres, ¿no? Que muy curiosos viajaron hasta esos campamentos donde estaban estos foráneos, estos madereros, para verlos más de cerca, porque se sentían pues curiosos, atraídos, no solamente de ellos, sino de todas las cosas que traían, ¿no? Consigo. Fue cuando estos nahua comenzaron a descubrir a los Isconagua hurgando en sus campamentos. Primero comenzaron a huir temerosos, ¿no? Dejando todos los objetos que los Isconagua iban recogiendo sin mucha dificultad. Sin embargo, dada la recurrencia de estos encuentros, los madereros, ¿no? Comenzaron a ensañarse contra los Isconagua y fueron disparándoles, ¿no? A quemarropa, ¿no? Sin ninguna piedad. Y de hecho, este es un momento muy violento que se guarda todavía en la memoria de los hombres, sobre todo Isconagua, ¿no? Ya en algunas otras ocasiones, estos jóvenes no llegaban hasta los campamentos porque los madereros, para evitar estos encuentros, les iban dejando algunas herramientas y alimentos en los caminos, ¿no? Pero fue a través de estas excursiones que los jóvenes Isconagua fueron accediendo pues a una serie de alimentos que ellos no habían probado antes y que pronto se volvieron muy apreciados por sus sabores, ¿no? Uno de estos fue la sal, que ellos hurtaban en realidad sin tener mucha certeza de lo que era, porque los Isconagua para ese entonces, de acuerdo a lo que ellos explican, no conocían la sal, no la habían probado, no cocinaban con la sal. Por eso es que cuando hurtaban estos alimentos, estas bolsas de sal, la llevaban ante los ancianos del pueblo Isconagua, quienes ya conocían a los foráneos desde periodos atrás, ¿no? Y alguno de ellos, untando pues su dedo en las bolsas de sal, lo probaba y les explicaba que eso era sal y cómo debían consumirla, ¿no? Así, ¿no? Mucho antes de encontrarse de nuevo frente a frente con los foráneos, a los que llaman nahua, ¿no? Fueron apareciendo entre los Isconagua una serie, ¿no? De alimentos que iban a modificar radicalmente sus hábitos. La alimentación, de hecho, ocupa un espacio central en la construcción del cuerpo entre los pueblos amerindios, como ya lo sabemos. Pues consecuencias perjudiciales en la fortaleza corporal de la que gozaban los jóvenes Isconagua y quienes este pueblo, ¿no? Van a llegar así, a través de estos alimentos, lo que ellos llaman los nahuaicín, ¿no? La enfermedad de los foráneos. A través, pues, de cada vez más y más intensos relacionamientos con los foráneos, ¿no? Los ancianos de este pueblo probablemente en ese tiempo ya tenían certeza de lo que iba a ocurrir. Sin embargo, pues los jóvenes curiosos, despiertos, todavía estaban pues por descubrir las consecuencias de este nuevo encuentro. Antes de estos nuevos contactos, de acuerdo a varios Isconagua, la gente estaba bien, no se enfermaba.
Algunas personas sufrían de algunos malestares como dolores de cabeza o de cuerpo que podían durar un día, ¿no? O dos, pero para los que existían plantas curativas como entre las más resaltantes el buchirrao. En este tiempo, sin embargo, cuando comenzaron a llegar las enfermedades de los foráneos, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos quien fuera el último chamán Isconagua, las plantas que ellos conocían no hallaron pues los caminos de estas nuevas enfermedades, que eran los mismos caminos que habían recorrido los alimentos de los náhuatl, de los foráneos. Fue por eso que los Isconagua, que de por sí ya tienen, digamos, una dinámica bastante, digamos, una dinámica de desplazamiento para abrir, ¿no? Y cosechar en sus chacras, ellos fueron todavía apresurando su andar, su paso por el bosque más, ¿no? Y no solamente apresurando su paso, sino también dejando en este paso muchas cosas que van a debilitar no solamente el cuerpo individual, sino el cuerpo colectivo de este pueblo indígena. Por ejemplo, a sus parientes, quienes probablemente están hoy en día en algunos otros lados de esa frontera, ¿no? Entre Perú y Brasil, la gran maloca, ¿no? De residencia, la que ellos llamaban la UTA, ¿no? La familiaridad de su lengua, que hoy día es considerada una lengua en peligro de extinción, la vitalidad de la casa, ¿no? En contraposición de una actividad que ya hoy día ya casi han dejado y se han vuelto pues se han vuelto a realizar más la práctica de la pesca porque viven cerca a un río bastante caudaloso. Y finalmente algunas celebraciones constitutivas que eran parte de la fortaleza de este pueblo. De esta manera, a través de esta serie de enfermedades y esta huida, ¿no? También se va a instalar pues una distancia entre los vivos y los muertos, ¿no? Ya que en el pasado los Isconagua intercambiaban un espacio significativo con ellos, ¿no? Los vivos ahora debían huir, dejando a sus parientes fallecidos sin que fueran acomodados en uno de los rituales funerarios más importantes que celebraran los Isconagua, colocando pues a sus parientes fallecidos en hamacas, rodeándolos de leña, ¿no? Una leña que además arde por muchas horas, ¿no? Mientras que los Isconaguas cantan una triste despedida que hoy en día solamente los más ancianos, los más antiguos saben cantar, ¿no? Los Isconaguas sufrieron de esta manera un descenso demográfico que golpeó duramente a la sociedad de mitades que ellos conformaban, ¿no? Cada una de estas mitades poseía una denominación propia con la que era reconocida y también una residencia independiente que habría estado conformada por un número no mayor a 50 personas. Cuando salieron de su territorio, ¿no? Más o menos en el año 1960, este grupo Isconagua descendió por el río Tuquinía y llegó hasta la cuenca del río Ucayali, pero ya solamente eran 25, más o menos como la mitad del grupo inicial, ¿no? Años después, luego de haber vivido, ¿no? Ya en la cuenca del río Callería y convivido además con este predominante grupo Shipibo-Conibo, ya sabemos de que solamente el grupo Isconagua va a estar conformado por 17 personas, es decir, va a ir como descendiendo, ¿no? La demografía. Hoy en día únicamente son 5 las personas que han sobrevivido a todos esos embates que fueron siguiendo, ¿no? Que se fueron siguiendo el contacto con los foráneos, con los náhuatl, ¿no? El desplazamiento a un nuevo territorio y la aparición de estas nuevas enfermedades. Junto a sus descendientes, la actual población Isconagua, o sea, hoy en día ya contabilizamos más o menos 100 personas, ¿no? Que viven en comunidades de la cuenca del Callería, como la comunidad nativa Callería, la comunidad nativa Chachibay, y desde ahí también algunas otras personas ya se encuentran asentadas en las ciudades de Pucallpa y Yarinacocha. Desde que los Isconagua dejaron este territorio, ¿no? El consumo y la dependencia de los Isconagua a los alimentos de los foráneos ha ido incrementándose. Las dificultades que antes se enfrentaban para acceder a estos tuvo un giro radical cuando conocieron a un tipo diferente de foráneos, de náhuatl. Estos eran más bien unos de carácter bastante generoso, porque ya no, digamos, no tenían que sufrir toda esta violencia para conseguir estos alimentos que robaban de los campamentos, sino más bien que aparecieron estos foráneos que con tal de atraerlos y hacer este proyecto de civilización, ¿no? Les regalaban, ¿no? Los alimentos, las herramientas.
Algunos de estos eran, por ejemplo, misioneros evangélicos, ¿no? Soldados de un puesto militar, e incluso los mestizos que habitaban y transitaban por la cuenca del Callería, ¿no? No obstante, estos alimentos que fueron inicialmente dádivas se van a convertir en mercancías y los Isconagua pues se van a ver obligados a incorporarse a una economía monetaria para continuar accediendo a ellos. Esta dependencia, de hecho, ha generado una preocupación muy grande entre el grupo Isconagua, ¿no? Uno de los ancianos, por ejemplo, testimonia, dice, ¿no? Que allá de hecho en el bosque ellos vivían mucho mejor, ¿no? Y que ahora que están en Callería se han acostumbrado, ¿no? Ya a vivir ahí, pero que se sienten obligados, ¿no? A conseguir dinero para poder seguir comprando jabón, azúcar y otros alimentos, ¿no? En abril de este año, ¿no? En una de las llamadas telefónicas con una anciana Isconagua llamada Nahuanica, ella me dice, ¿no? Que con la sal, ¿no? Se están enfermando, de acuerdo a lo que le cuenta su esposo, ¿no? La alimentación entre mis anfitriones Isconagua, que ahora habitan en estas comunidades del río Callería, se sostiene principalmente de pescado, plátano y yuca, ¿no? También está compuesto por otros alimentos industriales y que son además infaltables en el día a día, como el arroz, los fideos y el azúcar, ¿no? Otro de estos es la sal, que por su extensión en la preparación de todos los alimentos tiene un papel importante entre los Isconagua. Por ejemplo, en sus casas la sal se almacena en grandes envases del que las mujeres se proveen para cocinar. Estos mismos envases, de hecho, se disponen cerca de los parientes cuando uno se reúne para comer, ¿no? Y no es extraño que en algunas de estas situaciones las mujeres muy amables, ¿no? Y además muy insistentes ofrezcan a uno echarle más sal a la comida que te han servido y además, o la cual, digamos, ya ha sido bastante salada en su preparación, ¿no? Por su importancia, de hecho, nadie deja que la sal se acabe en las casas y antes de que ello ocurra, se trasladan hasta las ciudades para proveerse de grandes cantidades de nuevo. Los Isconagua emplean dos nombres para la palabra sal, ¿no? Una de ellas es sari, que es una adaptación fonológica de la palabra en castellano, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en narraciones antiguas sobre cómo descubrieron la sal, ¿no? Pero también en el habla cotidiana ellos utilizan otra palabra que es tashi, ¿no? Que proviene del vocabulario shipibo y que además parecería ser pues una adaptación fonológica de la palabra cachi, ¿no? En quechua. Así como la sal se ha integrado al sistema lingüístico del Isconagua, de hecho también lo ha hecho su sistema de sabores o sapidología, ¿no? En la que se plantea una diferenciación, una oposición entre los sabores bata y los sabores muca, ¿no? De hecho, esta oposición abre un campo en la teoría indígena del gusto, que acá, digamos, no voy a profundizar, pero sobre la que diré algunas cosas muy puntuales, ¿no? Mis anfitriones Isconagua, quienes fueron parte del grupo de jóvenes a los que nos referimos, ¿no? Momentos atrás, emplean principalmente el término tashi para hablar de la sal, ¿no? Su sabor difícilmente podría clasificar bajo el orden de los sabores bata, ¿no? Que, como sabemos, para otros pueblos pano ha sido clasificado así, ¿no? El concepto bata, traducido generalmente como dulce, ha mostrado así que su semántica es mucho más compleja porque yuxtapone los sabores de la sal y el azúcar, aunque al parecer este no sea el caso particular de los Isconagua, pero sí de otros pueblos pan, ¿no? Sin embargo, el intenso sabor de la sal, es decir, cuando algo se encuentra, por ejemplo, demasiado salado, podría ser clasificado por los Isconagua en el orden de los sabores muca, ¿no? Este término muca, que por lo general es traducido como amargo, posee también pues un campo semántico mayor, ¿no? Que encierra no solo los sabores amargos, sino también los sabores agrios y demasiado salados. El consumo en exceso de la sal y su intenso sabor salado habrían sido, de acuerdo a los Isconaguas, el motivo por el que ellos comenzaron a enfermarse con los nahuaicín, es decir, con las enfermedades de los foráneos. La sal ha impactado así en los cuerpos de los Isconagua, debilitándolos a la par que formaba parte de un cambio radical de la dieta, la cual ahora estaba exenta de aquellos alimentos que aseguraban su fortaleza y resistencia. Dentro de todos estos alimentos hay uno resaltante, ¿no?
que es la anguila, la anguila, lo que ellos llaman el Kuningewan. Esta es una especie de pez que se caracteriza por sus descargas eléctricas. Los Isconagua, anteriormente en su territorio, digamos, ancestral, antes del desplazamiento, consumían la carne blanca y sin escamas de este gran pez como uno de sus manjares más deseados. Una de sus preparaciones consistía en ahumar la carne, por ejemplo, envolviéndolas en hoja, lo que normalmente llamamos patarashka en la Amazonía, y sus otras partes eran igualmente importantes para los Isconagua, ya que, por ejemplo, la grasa de este pez se reservaba para frotaciones que eran sumamente efectivas para los malestares del cuerpo, ¿no? Cuando uno tenía un dolor. Sin embargo, los Isconagua abandonaron esta práctica alimenticia y también, de hecho, curativa, debido a la discriminación que ejercieron sobre ellos, ¿no? Los Shipibo, ¿no? Este pueblo indígena, que ahora compartía con los Isconagua un territorio que consideraba suyo, los fue asediando por varios motivos, ¿no? Bueno, entre varios motivos por sus prácticas alimenticias, ya que las vinculaban peyorativamente a esta situación de reciente contacto, de salvajismo, ¿no? Estas ideas que ellos tenían. Sin embargo, los Isconagua, ¿no? Recuerdan un poco tristemente estas situaciones porque además señalan de que antes, cuando ellos comían esta anguila, este Kuningewan, no se enfermaban, ¿no? Y que por haber dejado de comer alimentos como este, ahora sí se enferman. A inicios de marzo del 2020, y ya viniendo, digamos, al presente con esta lectura sobre las enfermedades entre los Isconagua decidieron acatar la cuarentena en las comunidades nativas que ocupan el río Callería. Mientras algunos ya se encontraban en estas comunidades, otros Isconaguas que residen desde hace varios años en las ciudades volvieron, ¿no?, a las comunidades. De ese modo, las autoridades buscaron pues restringir la salida y la entrada de los comuneros, pero justamente fue la dependencia de estos alimentos y el cobro pues de los bonos, de los programas sociales que fueron ofrecidos por el gobierno, ¿no?, que los proveían a ellos de dinero para comprar esos alimentos, los obligaron a continuar transitando entre sus comunidades y la ciudad de Pucallpa. Así, una vez más, ¿no?, los caminos de los alimentos de los Nahua, de los foráneos, estaban por traer una nueva enfermedad, ¿no? Con ellos, ¿no?, y con estas enfermedades, también retornaba a la mente de los Isconagua el recuerdo de esta alimentación que en su antiguo territorio aseguraba la fortaleza y la resistencia de sus cuerpos, que ahora de hecho ya no gozan, ¿no? Son ciertamente muchas las enfermedades que han ido aquejando al pueblo Isconagua durante los últimos 60 años, desde que llegaron a la cuenca del río Callería. Sin embargo, algo que a mí particularmente me llama la atención es que ninguna de estas enfermedades, ¿no?, han sido pues identificadas por los Isconagua con alguno de los nombres que conocemos, que fueron enfermedades que se expandieron en la Amazonía, ¿no?, como la sarampión o la viruela. Por el contrario, los Isconagua identifican estas enfermedades por los síntomas que ellos presentaban, algunas fiebres, mucosidades, diarreas o tumoraciones. Fue entre los meses de abril y mayo del 2020 que algunos Isconagua experimentaron fiebres altas que persistieron durante varios días, ¿no? Localmente, no solamente los Isconagua, sino varios pueblos indígenas llegaron a pensar que esto podía ser casos de dengue. Y de hecho, en Callería, los Shipibos que también sufrieron de estos síntomas me decían, Carolina, ¿no?, acá hay una epidemia de dengue. Pero claramente, como sabíamos que pues que había COVID, ¿no?, comenzamos a sospechar, ¿no? En el mes siguiente, en junio, otros Isconagua continuaron presentando esta sintomatología que, a diferencia del pasado, estaba más claramente asociada a esta nueva enfermedad cuyo nombre ahora sí conocen, ¿no?, y que conocen como COVID-19. Las noticias de esta enfermedad llegaron mucho antes a las comunidades que el virus mismo. Este fue pues un margen de tiempo que no solo a los Isconagua, sino a muchos pueblos de, por ejemplo, el Ucayali, les dio lugar para que puedan ir cuidando sus cuerpos a través de bebidas, vaporizaciones y baños en base a plantas y cortezas, ¿no? Algunas de ellas como el ajosacha, el copalillo, el cedro, ¿no?, que forman parte pues de un conocimiento de estos pueblos indígenas, ¿no? Incluso también hubo mucho consumo de eucalipto y quión, también por lo que sabemos.
Un poco más adelante, entre el 17 y 18 de abril, quien escribe, ¿no? Y junto a otros colegas también, por ejemplo, con Fernando Valdivia, ¿no? Nos comunicamos con los Isconagua, quienes nos fueron contando que iban presentando estos síntomas que claramente nosotros íbamos asociando al COVID, ¿no? Fue por eso que nosotros alertamos al Ministerio de Cultura. ¿Y por qué al Ministerio de Cultura? Porque, bueno, los Isconagua son considerados un pueblo indígena en situación de contacto inicial y hay una dirección, ¿no?, que en el Ministerio de Cultura y en el Viceministerio de Interculturalidad que tiene bajo su rectoría la protección de los derechos de estos pueblos, ¿no? Sin embargo, no, para este entonces, pues no había ningún decreto legislativo, ¿no? Como el 1489 que aseguraba justamente las acciones del Estado en favor de los pueblos indígenas, así que el Ministerio de Cultura tuvo que, digamos, articular, maniobrar un poquito algunas acciones bajo presión claramente para coordinar con el Ministerio de Salud algunas acciones, ¿no? Fue así que un primer equipo de respuesta rápida de la DIRESA, ¿no?, de Ucayali movilizó por vía fluvial el 20 de abril, ¿no?, una primera entrada hasta la comunidad nativa Callería. Lamentablemente, esa vez solamente se llevaron 9 pruebas rápidas. Pensemos que para el 20 de abril todavía, ¿no?, las pruebas rápidas eran muy escasas y básicamente se repartían en las ciudades. El 30 de abril enviamos una nueva alerta, 10 días después, ¿no? Porque justamente, ¿no?, había otra sospecha, ¿no?, de enfermedad, ¿no?, de COVID en otra comunidad de los Isconagua, en Chachibay, ¿no? Esta vez la DIRESA llevó solamente 6 pruebas rápidas, ¿no? Entonces estamos 9 pruebas rápidas, luego 6 pruebas rápidas. Lamentablemente, ambos tamizajes, ¿no? Bueno, ambos tamizajes incluyeron no solo a la población Isconagua, sino también incluyeron a la población Shipibo-Conibo. Y felizmente todas dieron negativo, ¿no? Sin embargo, las pruebas rápidas, todos sabemos que tienen una baja sensibilidad durante las 2 primeras semanas de contagio, por lo que saber que eran negativas no nos daba certeza, pues, de nada, ¿no? Fue así que el 12 de junio, ¿no?, ya más adelante, lamentablemente se detectó un primer caso entre los Isconagua. Este era pues un joven que regresaba de una de las comunidades Isconagua hacia la ciudad y regresaba pues con claros síntomas de COVID-19. Él fue tamizado de hecho en la ciudad. Fue cuando se confirmó, ¿no?, su contagio que lanzamos una nueva alerta, ¿no?, porque de hecho provenía de la comunidad donde estaba Pibiawin, que era la más anciana del pueblo Isconagua, ¿no? Y de hecho una de las 5 sobrevivientes de este periodo pues, de contacto con los foráneos. Entonces, saber que había un joven que provenía de esa comunidad que estaba enfermo, ¿no?, nos daba una gran alerta de la probabilidad, ¿no?, de que otras personas como Pibiawin en la comunidad estuvieran también contagiadas. Sin la posibilidad de conocer el estado de salud que ella tenía, porque no hay cobertura de teléfono en esa comunidad, ingresó nuevamente otra comisión de la DIRESA, la tercera, ¿no?, a territorio Isconagua, ¿no? Esta vez ya no lo hizo por río, sino lo hizo mediante un puente aéreo, ¿no? Es básicamente el gobierno regional de Ucayali estrenó, ¿no?, este helicóptero que tenía yendo a Chachibay, ¿no?, la comunidad donde estaban los Isconagua. La DIRESA hasta este momento, bueno, hasta el 29 de junio que terminó la atención de los Isconagua, ¿no?, y en realidad de las personas de la cuenca del Callería, ha tamizado a aproximadamente 160 personas que han dado positivo al COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en algunas comunidades del Callería, ¿no?, y principalmente donde se encuentran los Isconagua, 12 personas en Chachibay dieron positivo, todas las que estaban presentes. En Callería, una comunidad más o menos de 300 personas, se realizaron 79 pruebas, ¿no? Y además fíjense la disparidad, ¿no? Y solo 59 de ellas dieron positivo, ¿no? Eso además es una cifra que no nos dice en realidad nada, ¿no? Porque si tenemos 300 personas, se hacen 79 pruebas y 59 dan positivo, ¿no? Eso solamente es una forma de analizar, ¿no?, una parte de la población cuando las probabilidades de que otras personas también estén contagiadas, ¿no? De tal modo, ¿no?, la DIRESA ha ido registrando poco a poco, ¿no?, los casos positivos entre los Isconagua.
Y acá quizás yo quisiera mostrarles un poquito digamos, las incoherencias que ha tenido la DIRESA, ¿no? Al momento de mostrar, ¿no? Las cifras, las fechas, ¿no? Entre los Isconagua, ¿no? Por ejemplo, quiero ver acá, ¿no? Por ejemplo, el 23 de junio ellos registran 2 casos Isconagua, ¿no? Luego luego el 26 de junio, ¿no? Se registran 3 casos Isconagua, ¿no? Luego, un poquito después, el 1 de julio, se contabilizan 5 casos Isconagua, ¿no? Y finalmente, cuando ya había acabado, o sea, la atención de los Isconagua acabó para junio, pero ahora nada más el 3 de agosto incrementaron 1 mágicamente, ¿no? Entonces, esas son algunas de las dificultades que hemos ido encontrando en el conteo de personas contagiadas, ¿no? Así, ¿no? Después, de hecho, de varios ya meses de declarada la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, ¿no? En el Perú, esta presentación, ¿no? Intenta un poco de mostrar, ¿no? Cuál es la situación del pueblo Isconagua frente a la COVID-19, ¿no? A partir de recuento, pues, de estos encuentros con los náhuatl, con sus objetos, con el impacto además de la sal, ¿no? Y la debilitación de los cuerpos, ¿no? Hemos intentado, pues, esbozar un poquito algunas reflexiones que se unen al sentir de los ancianos Isconagua, ¿no? Frente a este proceso de largo contacto, de enfermedades que ellos han ido encontrando. La COVID-19 es, pues, una de las enfermedades más recientes que ha llegado hasta los Isconagua, y aún es temprano para tener alguna certeza sobre cómo le están interpretando. No obstante, ¿no? Mientras continúo hablando, ¿no? Con Nahua Nica, que es una de mis también grandes maestras del pueblo Isconagua, ella me dice, ¿no? Que probablemente esté en la alimentación, ¿no? En la sal esté este problema, y que probablemente también, ¿no? El consumo de este pez, ¿no? Del Kuningewan, todavía guarde, ¿no? El poder, la curación de las enfermedades que puedan venir más adelante. Y con eso acabo. Muchas gracias, Carolina. Entonces, antes de dejar la palabra a Andrés y María, tenemos un estudiante del taller de Quechua y Yachu, Denise, que quisiera saber si estos mitos, tradiciones, cuentos, entre comillas, están publicados en lengua originaria. Yo sé que en el caso del proyecto de Carolina, debe ya un libro que salió. Les dejo contestar a Denise. Gracias. Carolina, el libro, la tradición oral Isconagua, salió en versión Isconagua con segmentación, anotaciones, porque Denise le gusta la parte lingüística. Sí. Eso era la pregunta. Bien, sí, en el 2018 se publicó el libro Tradición Oral Isconagua, está en versión PDF en internet, ¿no? Es una versión bilingüe, ¿no? Aparece en Isconagua, está anotada en castellano también, y tiene una pequeña versión libre hacia el final, ¿no? Es un libro además que condensa no solamente algunos cuentos importantes, unas historias también del pueblo, sino también cantos. Entonces sí, está disponible en internet, pueden acceder a ella. Super. Y doctora María Chavarría, yo sé que su mito tiene una publicación que quiere compartir, tal vez ya se puede encontrar en el internet. Si todavía no es el caso, haremos la coordinación para que se pueda encontrar en el sitio o en el Face de la Alianza. A ver, ¿qué dice? No sé cómo se... Otra vez, ¿estaba bien? Ya. No, hay que cliquear y dejarlo así. Vale. Una vez nomás, ya. No, no se escucha. Se escucha a veces, se entrecorta. Hay un problema con su mouse. Ahorita sí.
Ahora sí, ¿no? Sí. Los mitos de Ceja, los relatos de Ceja, desde un comienzo han sido publicados en edición bilingüe, Ceja español en el año 84, y esta versión del Ministerio de Cultura, donde aparece este mito más otras historias, está en la página del Ministerio de Cultura con el nombre de Ceja Chiquiana Soijo, con la voz de nuestros viejos antiguos. Pero también puedo dar la versión completa de este relato a Alianza Francesa para que la ponga en su página web sin ningún problema. Está en versión bilingüe, Ceja castellano. Super, muchas gracias, María. Andrés, yo sé que recién estás en el grupo de investigación de documentación lingüística de la San Marcos, pero antes estaba en la Católica. Tal vez ya tienes tus cuentos, historias en lengua bora disponible. Bueno, de hecho aproveché mientras estaban presentando para hacer algunas búsquedas. De hecho, Walter Panduro, él coordinó con el Ministerio de Educación la publicación de 2 volúmenes de tradiciones orales Bora, que deberían, se podrían deberían poder buscarse en PDF, sé que son bilingües, en Bora en castellano, y que además tienen un pequeño glosario al final, de manera que uno pueda incluso contar con un pequeño diccionario que él mismo ha elaborado. Y para el caso de la historia de vida de Hilario Díaz Peña, de hecho también es un libro digital que está en formato libre en internet, con el título del libro No estoy viajando callado, PDF. Uno puede llegar al título del libro sin ningún problema, en verdad. Muy bien, gracias. Super, muchas gracias. Lo que vamos a hacer es, vamos a compilar los enlaces y compartiremos eso más tarde en el feed de la Alianza. Tal vez, doctora María Chavarría, tiene unas observaciones, comentarios con respecto a la presentación de Carolina. Bien interesante lo de los sabores, y ojalá que la mayor parte de su presentación no ha sido precisamente sobre esto, pero es muy interesante que alguien esté trabajando sobre sapidología. Efectivamente, una constatación que se ha hecho en encuentros recientes del año pasado entre dirigentes indígenas es que la mayoría de ellos o están obesos o están con sobrepeso. Y parte de ello se debe al consumo de alimentos artificiales, gaseosas, principalmente refrescos, y al hecho de que en las mismas comunidades se han abierto especies de tiendas donde se vende la sal, el azúcar, las gaseosas, los chisitos, los tostitos, todas esas delicadezas del mundo blanco que realmente no son saludables. Entonces yo pienso que la observación de Carolina es fundamental para, mejor dicho, la observación de los Isconabas sobre su propia experiencia de la sal es importante tomarla en cuenta. La salud alimentaria ha sido uno de los puntos débiles que han tenido los pueblos indígenas para enfrentar esta pandemia. De ahí que se han reducido las chacras, se ha abandonado, por ejemplo, el cultivo de arroz, aunque el arroz no es lo más alimenticio, pero ahora casi todos los pueblos indígenas dependen de los mercados de fuera. Y precisamente las canastas y los bonos que han dado las municipalidades han hecho de que esta dependencia sea más dañina todavía, porque la gente ha tenido que ir a las ciudades para reclamar su canasta, su bono, y algo que las federaciones indígenas no han tomado en cuenta, creo yo, y que se debería volver a tomar en cuenta, es que debe haber más dirigentes que tengan que ver con la salud alimentaria y con la comida tradicional y lo que se ha ido deteriorando esta. Nada más, esa era mi observación. Muchas gracias, María. Andrés, la última palabra, tal vez.
¿O está bien? Bueno, no, es que en realidad sí me gustaría hacer un pequeño comentario para la investigación, el trabajo de Carolina, y es que a mí francamente me parece muy valioso, ¿no? Toda esta profundización entre decisiones de Debata y MUCA, y sí me parece interesante, ¿no? Cómo hay esta, digamos, esta idea, ¿no? De que en la sala está el problema, ¿no? Y cómo regresar un poco a estos sabores MUCA en la anguila, por ejemplo, para tratar de tener una mejor dieta, ¿no? Pero un asunto que dijo Carolina que me parece, digamos, sustancial en todo esto, es que, digamos, la temporalidad, ¿no? de esta pandemia también nos revela, digamos, como que distintos elementos que se van activando, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Carolina dijo clarito, ¿no? Que ya tenían noticias, ¿no? de COVID antes de que la enfermedad llegase, ¿no? Y ya con la noticia del COVID se activa este asunto de usar matico, el cedro, ¿no? De prepararse para, digamos, para la eventual enfermedad. Y yo sí siento, ¿no? que, digamos, eso es algo que nos debería llamar la atención a todos, ¿no? O sea, yo no sé, por ejemplo, si es que podemos decir que algo así sucedió, digamos, en la sociedad peruana, ¿no? Cuando sabíamos que comenzó ese asunto del COVID en Europa, ¿no? Yo no diría, yo no pensaría así. Y sí me parece, digamos importante, ¿no? Esta noción de alerta, ¿no? De cuidado, ¿no? Y sobre todo, qué tipo de cuidados uno debe tener. Así como de pronto hacer ese comentario acerca del consumo excesivo de la sal es lo que nos está matando, ¿no? O en la sal está la enfermedad, ¿no? De pronto es saber que este peligro inminente, ¿no? Se acerca, te invita, ¿no? Te obliga a revisar el uso de ciertas plantas, el uso de cierta dieta, ¿no? Para resguardarse. Entonces, no sé, yo siento que este asunto entre la noticia más contra el evento mismo es sin duda algo muy interesante en lo que creo que tenemos que trabajar en muchos sentidos, ¿no? En políticas públicas, en cuestiones de, digamos, si quieren, cuestiones académicas, pero creo que es muy interesante. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, doctora María Chavarría, Carolina Rodríguez. Ahora va a ser el momento de despedirnos porque tenemos un concierto para la Amazonía gratis en el Face. Les invitamos a seguir en el Face el concierto. Participan Miki González, Silvia Falcón, Coaboa, Eva, Micaela Salaveri, Renzo Song y Susana Baca. Entonces inicia en 15 minutos, todos son los bienvenidos. Agradezco otra vez mucho a todos, a ustedes, ya que ustedes han decidido participar, ayudar, apoyar al último momento. Hemos organizado eso en un tiempo, o sea, muy corto. Y invitamos al público que nos escucha, si se puede ayudar y participar a mandar unas donaciones en los enlaces que aparecen en el Face. Colegas, les agradezco otra vez y nos vemos en una otra realidad tal vez pronto. Y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Luego, Gracias.